¿Qué tal? Muy buenas. Aquí andamos otra vez abriendo un capítulo fundamentado en el ámbito de la salud. Abrimos este espacio en Una Mezquita 7TV porque hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es extremadamente importante tener en cuenta. Lo hacemos además con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y con una de sus representantes, en concreto la vocal de Hospital. Está aquí con nosotros precisamente Luisa Valverde. Luisa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar aquí. A ustedes. Le voy a dar de antemano la enhorabuena porque se jubila ahora mismo, en concreto, ¿no? Sí. Es su último día de trabajo. El martes que viene. El martes que viene. Y creo que va a ser, bueno, se abre una nueva etapa ahora, ¿no? Por supuesto que sí. Luisa, además, para la gente que no la conozca, que seguramente que en Córdoba ya hay mucha gente que la conoce, porque ha estado 38 años en el Hospital Universitario Reina Sofía, sea la farmacéutica adjunta precisamente de ese centro sanitario cordobés. Así que enhorabuena precisamente por ese bagaje profesional. Hoy, Luisa, íbamos a hablar sobre la enfermedad renal, todo lo que tiene que ver con el riñón, tipo de patología y sobre todo métodos de prevención o técnicas de prevención. Pero quizá lo primero que se nos viene a la cabeza es realmente cuál es la función principal del riñón. Sabemos lo que es un riñón, pero cuál es la función principal que desarrolla para, bueno, luego poder entender lo que es la patología renal. Ahí está. Pues la función del riñón principal es filtra la sangre va circulando, pasa por el riñón y él es el que se encarga de filtrar todos los desechos que ha ido recogiendo y eliminándonos a través de la orina. A través de los uréteres, por la uretra pasa a la orina y es eliminada. Esa es la principal función del riñón, filtrar todos los desechos. ¿Qué pasa también? Que regula la hidratación de nuestro cuerpo, es decir, que produce, si hay una deshidratación, el riñón pues lo sufre. Y si le falta líquidos, como por ejemplo en verano, que hay mucha sudoración. O cuando hay una práctica deportiva, por ejemplo. Sí, cualquier proceso en nuestro organismo que provoca una eliminación grande de líquidos, pues él la intenta regular y pretende protegerse de esa deshidratación y como consecuencia la insuficiencia renal. También regular la concentración en la sangre de sustancias como el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio. Son iones que son necesarios pues, para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, la formación ósea, la formación de hematíes, de sangre, etc. O sea que el riñón es uno de nuestros órganos principales para el funcionamiento de nuestro organismo. Ha mencionado ya lo que podría ser una enfermedad renal, ¿no? Una patología de tipo renal. ¿Qué entendemos por una patología renal? Porque habrá gente que piense, bueno, pues una dolencia de riñón o a lo mejor algún cálculo en el riñón. ¿Esto tiene que ver con patologías o no? Sí, lo que ocurre es que en el riñón, en lo que es nuestra enfermedad renal, que ahora le llamamos enfermedad renal, nos encontramos que puede ser una insuficiencia. Cuando hay una enfermedad renal, se produce una insuficiencia renal, el riñón no funciona bien. ¿Qué ocurre? Que puede ser una insuficiencia renal, como si dijéramos aguda, que es inmediata, aparece como consecuencia de un medicamento que hemos tomado, de un cálculo, de una infección urinaria que ha llegado al glomérulo y ha formado una glomerulonefritis. En fin, esa es aguda, que si actuamos sobre la causa que la ha provocado, podemos revertirla, volverla a la normalidad y no quedar secuelas. Pero hay otra, que es la insuficiencia renal crónica, que esta es silente, es decir, que va apareciendo poco a poco, no va dando síntomas. Es un proceso degenerativo, ¿no? Ahí está. Y entonces, pues, cuando viene uno a darse cuenta, pues el paciente a lo mejor va en estadio, del estadio 1 al estadio 5, del estadio 4 a 5 ya hay que pasar a diálisis o incluso llegamos en enfermedades ya en procesos graves a trasplante renal. Pero debemos de evitar llegar a eso. Ese tipo de insuficiencia renal del que hablamos, realmente, ¿a qué tipo de personas se afecta o con qué perfil de edad? Pues con el perfil de edad que afecta en mayor medida son a mayores de 64 años, a partir de los 64 años, a pacientes que son diabéticos, a pacientes que son hipertensos, a pacientes que tienen enfermedades inmunodeprimidas, o sea, enfermedades infecciosas o inmunodeprimidos,
o a pacientes que tienen un proceso de trasplante, que ya tienen un trasplante, y tendremos que protegerlos para evitar que les pueda provocar ¿Cuáles son las causas que tiene o que producen la insuficiencia renal ya o la crónica, o igual también esa puntual que señalábamos, el tipo de causas que hay para que se provoquen ese tipo de patologías? Bueno, la he ido ya diciendo anteriormente. Pero digo como causas como tal, ¿no? ¿Qué tipo causa? Pues de hábitos de vida? Administración de fármacos, de algunos fármacos que sean nefrotóxicos, tener la tensión arterial elevada, tener los niveles de azúcar elevados. Pues, unos malos hábitos de vida, por ejemplo, no estar hidratado, falta de hidratación, el abuso del alcohol. El abuso de alcohol, el tabaco es fundamental, la obesidad, todo esto son factores de riesgo. La alimentación no saludable, como has dicho, el exceso de sal, grasa. Lo ideal pues tener una alimentación saludable, tipo mediterránea o exenta de sal, de carne roja, de salazones. De todos estos alimentos deberíamos de eliminarnos en pacientes con esas características. ¿Qué tipo de síntomas tiene un paciente ya con una enfermedad renal? Porque claro, hemos dicho que es una patología degenerativa que en ocasiones ya cuando da la cara pues ya tiene una reversión inferior a lo que podría ser un cuadro a lo mejor agudo o momentáneo, ¿no? Pero pues, ¿los síntomas cuáles suelen ser? Ya he diferenciado entre lo que era la insuficiencia renal aguda o la insuficiencia renal crónica. Entre las dos, los síntomas, la crónica ya he dicho que era silente y que no, pero en principio pues lo que vamos a tener son menor producción de orina o un exceso de producción de orina, retención de líquidos, vamos a tener una inflamación por ejemplo, en los tobillos, vamos a tener edema, se nos van a formar unas piernas edematosas te va a decir, hay mucha gente que dice, ay, estoy hinchada, estoy reteniendo retención de líquidos, boca seca. Cuando estoy seca, no necesitas, el mismo organismo te pide beber agua, picores en la piel, problemas ya digestivos como falta de apetito, gastritis, vómitos, los diabéticos toman metformina, pues cuando ya por alguna causa los medicamentos que toman le han provocado una insuficiencia, le están provocando, pues aparecen efectos tóxicos de ese medicamento. Ajá. Porque claro, como he dicho que el riñón es el que va eliminando todos los desechos y todos los medicamentos que se van a metabolizar en el riñón, los van a eliminar en el riñón. Pero claro, si el riñón no funciona convenientemente, esos medicamentos al no metabolizarse van a aumentar, como si dijéramos, la concentración del fármaco, con lo cual van a aparecer todos los efectos tóxicos de esos fármacos. También produce somnolencia, cansancio, dificultad para pensar con claridad, calambres. Los calambres nocturnos son muy característicos. Todos estos combinan los dos tipos de insuficiencia. Y luego ya, cuando el paciente tiene todos estos síntomas, ya empieza, acude al médico y le cuenta todo este tipo de cuestiones, el médico es el que va a detectar a través de un análisis de sangre, sabiendo si aparece una anemia importante o una inmunodeficiencia, falta de aparición con muchas infecciones, pues el médico ya detecta que hay algo que no funciona. ¿Hay algún tipo de dolencia? ¿Los riñones duelen o no duelen? No. Vamos, en principio, ya le digo, es una enfermedad silente, no suelen doler, a no ser que ¿Cómo se trata todo este tipo de patologías? Habrá tratamiento, ¿no? Dependiendo del estadio, ¿no? Sí, ya he dicho que los estadios son desde el 1 al estadio 5. Los tratamientos a seguir, pues dependerá. Si es porque tenga una hipertensión, pues tratando con antihipertensivos, porque claro, en el riñón hay diversas zonas donde podemos actuar. Puede ser que sea en los glomérulos, que es donde se produce la filtración, o en los túbulos, y entonces depende de en qué sitio del riñón se produzca la patología, pues ahí es donde tendremos que actuar.
Hay un tipo de medicamentos que se llaman nefrotóxicos, ¿no? Sí. Que ya su propio nombre lo indica, ¿no? Que actúan de manera dañina, ¿no? Actúan directamente provocando, ¿por qué? Porque se metabolizan y se eliminan en el riñón y entonces son nefrotóxicos. Si el riñón ya de por sí tiene alguna patología, lo que acabo de comentar, el medicamento va a aumentar la concentración y va a provocar efectos adversos, además del sistema que teníamos planteado. Entonces... ¿Hay algún tipo de grupo farmacológico que reajuste todo esto? Mira, los antibióticos son importantes, sobre todo los que se eliminan en el riñón. Pero los medicamentos más importantes que debemos de evitar son los antiinflamatorios, sobre todo los AINES, el ibuprofeno, que tanto abusa la población. Tan usado, ¿no? Tan usado, tan usado y abusado. Porque no solamente lo usan, sino que además a concentraciones muy elevadas y además muy prolongadamente. ¿Eso qué supone? Pues lo que ya he dicho, que puedes utilizar un antiinflamatorio puntualmente a una dosis correcta y si tiene una insuficiencia renal, ajustarlo a la dosis. Porque claro, si está en insuficiencia renal, la dosis no va a ser la misma que en un paciente que no tenga ningún problema en el riñón, con lo cual si la dosis es de 600 miligramos cada 12 o cada 8 horas, pues lo vamos a utilizar en 400 cada 24, porque no lo va a eliminar y no se le va a acumular. Pero no, la población no hace así, la población abusa del ibuprofeno, del naproxeno. Entonces, estos medicamentos los deberían de erradicar todos los pacientes que tengan una insuficiencia renal. Hay una cosa que me decía al principio, justo antes de empezar la entrevista, y es que queríamos que sirviera este espacio de hoy también para marcar como 7 reglas, son 7, ¿no? Más o menos las que tienen concretadas, 7, ¿no? Para poder evitar la enfermedad renal o la insuficiencia renal, ¿no? Ahí está. Pues bueno, para ser concretos las reglas de oro son la obesidad. Ya hemos dicho antes, la obesidad, la hipertensión. El exceso de peso, ¿no? El exceso de peso pues nos va a provocar pues que tengamos la tensión alta, que tengamos problemas cardiovasculares, que tengamos insuficiencia renal. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues vamos a enumerarlas para que nos queden todo muy claro, que es hacer controles regulares de cómo anda nuestro riñón. Pues 2 pruebas muy sencillas, o bien en la orina, un análisis de orina o un análisis de sangre. Que en el análisis de orina vamos a medir el cociente albúmina-creatinina y eso ya nos va a detectar lo que estamos eliminando en la orina, y si lo hacemos en sangre, pues la filtración glomerular. Con esas 2 pruebas sencillas vamos a ver cómo anda nuestro riñón. Segundo, control de la tensión arterial. Si hemos dicho que la tensión arterial es una de las causas que la va a provocar, pues debemos de controlarla. Esa tensión al principio la vamos a controlar con dieta, pero si con la dieta no es suficiente, el cardiólogo o nuestro médico nos va a prescribir unos antihipertensivos, que pueden ser o unos IECA o unos ARA-2. Son los más característicos para no provocar esa tensión, ¿no? Efectivamente. Regla número 3, manejar el azúcar en sangre. Si hemos dicho que los diabéticos son uno de los pacientes más propensos a padecer pues ¿cómo la vamos a controlar? Pues lo mismo, reincido en la dieta. Pues vamos a tomar una dieta que no nos provoque un exceso de azúcares, pues no va a ser conveniente. Claro. El diabético va a tener su plan de alimentación, pero que si con esto no lo controlamos, pues vamos a tener que utilizar o bien insulina o bien antidiabéticos orales. Ojo a la concentración y a la dosis y a la pauta que requiera si ya se ha establecido la insuficiencia renal. Ya hemos dicho en estos 3 puntos que se van a facilitar con la alimentación, controlando en principio con la alimentación. Claro. ¿Qué ocurre? Pues 4º punto, llevar una alimentación saludable. Vamos a utilizar... Muy metódico, ¿no? Una alimentación saludable totalmente. Saludable, ¿no? Frutas, verduras, líquidos abundantes, agua, nada de alcohol, nada de bebida gaseosa, ni refrescos de estos que lleven azúcares, aves, pescado y en fin, con esto podríamos mantener
una vida saludable, sana y que nuestros niños no fracasen. Pero ¿qué ocurre? Que algo muy importante, que es hacer ejercicio. No podemos tener una vida sedentaria porque esto es lo que va a ocasionar todo lo anterior, obesidad, hipertensión. Entonces, pues el ejercicio. Todos no vamos a poder estar corriendo la maratón, pero sí hay ejercicio adaptado a cada edad y a cada incluso un señor que tenga la movilidad reducida, que vaya con su bastón, pues podrá hacer ejercicio. Es que yo no salgo de casa, pues mire usted, en casa se pueden andar muchos kilómetros, de habitación en habitación. Precisamente mi marido ayer llevaba 5 kilómetros además, en la pandemia todo esto se aprendió mucho, a hacer ejercicio dentro de casa. Incluso. Claro, con el tema de la pandemia, con que no podíamos fuera, salir, pero vamos, lo ideal es salir a dar un paseo por los jardines, cada uno dentro de sus posibilidades. Y como otros consejos, 3 últimos consejos. Dejar de fumar, que ya lo hemos dicho anteriormente. O no fumar nunca, mejor dicho. ¿no? Dejar de fumar los que fume. Claro. Los que no hayan fumado nunca, pues muchísimo mejor. No utilizar los analgésicos que ya he comentado en exceso, se utilicen esporádicamente y algunos pues que no tengan más remedio, pues que utilicen analgésicos que no sean nefrotóxicos. ¿Y qué más podemos hacer? Pues lo que he dicho, tres reglas. Vida saludable, comida saludable, ejercicio y mucha hidratación. Ahora que empezamos el verano. Sobre todo con agua, hablamos siempre de agua, ¿no? El agua, siempre agua muy sana. Pues Luisa, ha sido un placer tenerla con nosotros. Termino. Ya hemos acabado, porque no tenemos tiempo para más. Tengo para 4 horas. Se pasa el tiempo rápido, sí. Pues podríamos hacer más espacios, ¿no? Dicho sea de paso. Todo lo que queráis. Además, ahora que se ha jubilado va a tener mucho más tiempo. Ahora que voy a tener tiempo. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias al Colegio de Farmacéuticos. Y bueno, que tenga una vida saludable y próspera ya a partir de la jubilación, que se la merece. Vale, yo saludar al servicio de nefrología del Hospital Reina Sofía, que con tanto le van a echar en falta, tanto cariño nos han recibido siempre en el hospital. Muy bien, pues gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Para poder abordar el ámbito de las patologías renales, de la insuficiencia renal y, por supuesto, evitar ese tipo de afecciones a la larga. Gracias por estar ahí. Procuren ser felices. Adiós.